Y bien, bueno, como decíamos, pues nuestro desarrollo económico en los últimos 20, 22 años no ha venido acompañado de un desarrollo institucional, político, comparable. Tenemos, por el contrario, hay señales pues de disgregación en lo que se refiere a la estructura o sistema de partidos. Tenemos muchos partidos muy efímeros. Necesitamos construir un sistema de partidos. La democracia misma hasta cierto punto carece de legitimidad en las encuestas. Las personas, la gente tiene desconfía mucho en las instituciones democráticas, constitucionales, de los partidos políticos para comenzar, y entonces hay un serio problema, y la pregunta es cómo hacer para reconstituir un sistema de partidos, cómo hacer para darle legitimidad a la democracia, credibilidad, cómo hacer para reconstruir una clase política, digamos, de mayor nivel, etcétera. Y para eso se han planteado diversas reformas políticas, y sobre ello vamos a hablar ahora con Enrique Bernales, que ha sido senador de la República, es constitucionalista. Estamos también con Fernando Atuesta, que es politólogo, ex jefe de la OMPE, y con José Eliche, director ejecutivo de Reflexión Democrática. Bien, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, ese es un poco el planteamiento general, es un poco general, por supuesto, pero quizá el objetivo de una reforma política debería ser, a mi juicio, por lo menos reconstruir un sistema de partidos, equilibrar la relación entre poderes, recuperar una élite política de nivel, en fin, no sé, para darle pues un poco más de credibilidad a la democracia. ¿Qué hay que hacer? A ver, en resumen, Enrique. Bueno, Jaime, tú planteas un problema objetivo y real, esa diferencia que hay entre la manera como se ha venido reactivando la economía, el aparato productivo del país, lo que se llama el crecimiento económico, y la estructura política del Estado, donde más bien hemos ido para atrás, ¿no es cierto? Yo creo que eso tiene varias causas. En primer lugar, entre 1968 y el año 2000, en realidad, lo que hemos tenido es un pequeñísimo periodo democrático, afectado además por la violencia terrorista, pero donde en realidad todo el aparato político de la sociedad peruana se descompuso. Eso no se puede resolver de la noche a la mañana, porque la consecuencia de gobierno militar más fujimorismo ha sido letal, ¿no es cierto? Destrucción de partidos políticos, una constitución que acentúa el desbalance entre lo económico y lo político, una incapacidad para mejorar otros aspectos que acompañan a la política, como es la educación, la tolerancia, el tener ciertas posibilidades de comprensión o de diálogo, la devaluación de todos aquellos mecanismos que una sociedad política institucionalizada desarrolla. Eso evidentemente ha dado como resultado que hoy en día la gente desconfía de la democracia. No es que el Perú haya sido un país con una población, con una tradición y un comportamiento democrático, pero creo que hoy estamos peor. Yo todos los años pregunto a mis alumnos si por casualidad alguno milita en un partido. Ni uno, un solo alumno. Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales, posgrados. La gente no quiere saber nada con la política. Entonces la tarea es complicada, pero yo creo que hay que ir a buscar ciertos elementos que pueden darse a través de un proceso progresivo en el tiempo de reforma del Estado y de reinstitucionalización de la política. Si me pides una respuesta de corto plazo, te diré que no la tengo, porque creo que en realidad aquí hay que trabajar a fondo. ¿Cuánto cuesta crear un partido o cuánto cuesta recuperar un partido para que la gente vuelva a creer en ellos, para que estos partidos formen cuadros, para que, como lo fue en mi generación, escuela de formación de líderes, liderazgos alternativos, renovación, elecciones primarias? Es cierto que el Jurado de Elecciones ha presentado una buena batería de proyectos y que también en el Congreso se están presentando y hay iniciativas por parte de los intelectuales, pero repito, eso requiere conversar, dialogar y ver la posibilidad de planificar en el tiempo por dónde comenzar.
Bueno, la tarea sin duda pues es sumamente complicada. Yo agregaría a las causas el desastroso primer gobierno de Alan García, que terminó en una hiperinflación, todo se suma, en el colapso del Estado, en el casi triunfo de Sendero Luminoso, y entonces eso fue lo que provocó la emergencia de un outsider como fue Fujimori. Digamos, el sistema de partidos se destruye en realidad en los 80, se comenzó a destruir desde en los 70, ¿no? Con la dictadura que proscribió a los partidos, en fin. Larga historia, de acuerdo. Pero, digamos, en los últimos 20 años, 10 años, se ha ido reconstituyendo y ha ido apareciendo una nueva clase media. Que hay todo un debate ahora acerca de esto, y como sabemos las democracias se sustentan en clases medias. Eso es importante, ¿no? Entonces, en teoría podrían empezar a darse las condiciones sociológicas, digamos, para la reconstitución de un sistema de partidos, en fin. El problema es que estamos en la era del no partido en general en el mundo también, es decir, los partidos ya no son atractivos, ¿no? Entonces, claro, el desafío pues es terrible, tremendo. Se están planteando cosas como, por ejemplo, eliminar el voto preferencial que destruye a los partidos, digamos, en la contienda electoral, porque se enfrentan unos contra otros dentro del mismo partido. Se está planteando eliminar el voto obligatorio. Se está planteando también restituir la bicameralidad, aunque eso tiene resistencias, pero digamos, reconstituir un Senado quizá ayuda a recuperar la élite nacional, digamos, ¿no? Si no tenemos partidos, los partidos no son capaces, las élites han desertado a los partidos, entonces... Hay que comenzar con los partidos, ¿eh? ¿Cómo hacemos para comenzar con los partidos? Hay quienes plantean ir a un sistema de distritos uninominales para favorecer una recomposición de los partidos, es decir, por ingeniería política, el tema de las vallas. En fin, Fernando, ¿cuál es su apreciación? Mira, Jaime, dentro de todo lo que has señalado, la gran mayoría en realidad produce resistencia para empezar en la gente, ¿no? Hay una resistencia que hay que tener en cuenta, pero creo que no debemos de basar el desarrollo y el proyecto de reformas solo basándonos en la opinión pública. Por ejemplo, la opinión pública es favorable al voto preferencial. La opinión pública es favorable a una serie de mecanismos que no necesariamente son los adecuados en este momento para tratar en lo posible de reconstruir a partir de instituciones esto es lo que ustedes han señalado ahora. ¿Por dónde empezar? Es muy difícil. Es una pregunta que creo todos nos hacemos, ¿no? Está la tarea que en realidad, como ha señalado Enrique, eso se tiene que ver en el tiempo. Pero hay unas cosas que se puede empezar a hacer. Porque, como sabes, algunas reformas requieren un cambio constitucional. Yo creo que ningún cambio a nivel de las instituciones se va a dar con este Congreso. Entre otras razones, porque los impulsos reformistas generalmente se dan a los inicios de los gobiernos, esto los ha perdido, el fraccionamiento de tal naturaleza que hasta para nombrar al alto funcionario del Estado, como ustedes han visto, no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, pensar en una reforma constitucional es un esfuerzo de tal envergadura que requiere acuerdos, a su vez pactos sobre aspectos que ustedes han visto cómo se ha diluido esta suerte de acuerdo nacional de puntos que se estaba promoviendo hasta hace 2 meses, mes y medio. Simplemente eso se terminó. ¿Qué se puede hacer dentro de esos... Villanueva lo puede retomar, ¿no? Sería bueno, no digo que hay que bajar la guardia, hay que insistir. Pero, por ejemplo, el tema de la ley de partidos. Hay un proyecto que ha sido presentado ya por los organismos electorales que por primera vez han presentado 2 proyectos de ley conjuntos, pero además está adecuadamente pensado. ¿Y qué aspectos busca tocar? Que de alguna manera ya están en la ley de partidos. Sobre todo 3. Uno tiene que ver con crear los incentivos para la creación de partidos. Usted puede decir, bueno, en la ley de partidos lo está. Pues no lo está de la misma manera. Hoy es más beneficioso para las organizaciones de nivel regional mantenerse como tal que organizar un partido nacional. Porque, por ejemplo, tú puedes no tener ningún consejero regional y sin embargo tienes la inscripción establecida. Porque además lograr el gobierno regional te da recursos. ¿Para qué hacer un esfuerzo de tal envergadura si ya con esta ley a nivel regional te da mucho, hasta la franja electoral? No hay nada que te
incentive para crear un partido nacional. ¿No se dio al final, en el 2010, 2011, una ley que endurecía de alguna manera los requisitos para formar un movimiento local o regional? Para formar, pero no para permanecer. ¿Qué te quiero decir? Ya. La ley dice 5% para mantenerse, para mantener la inscripción a toda organización. Claro, a nivel nacional 5% es importante, pero a nivel regional tú sacas 6% y no sacas probablemente ningún consejero. Y hay un montón ahora de organizaciones que están inscritas y no tienen representación, solamente por entonces, en la ley de partidos que se está preparando, de repente esta sí pueda salir, o te ha vuelto ese... Bueno, es parte de eso. Se tienen que introducir una serie, efectivamente, de incentivos. Por ejemplo, luego de la creación, la introducción del umbral de representación, o vaya, lo que hicieron los partidos, conformaron alianzas, y entonces... aparecen 6, pero al otro lado son 14. Bueno, se ha propuesto subir la valla para las alianzas, ¿no? Entonces, 2.5 puntos por cada nuevo partido que se suma a la alianza. 0.5. Pero 2.5. No, eso no es en ¿Cuánto la propuesta. La propuesta de los. Bueno, hay varias propuestas. 2.5, porque son 7.5 cuando ya son 3 partidos. Por eso, pues, ahora 10, es 5%. 10 cuando son 4 partidos. No, pero sí, bien, bueno. el hecho es que es de un tratamiento diferenciado. De eso se trata. De colocar además elementos que desincentiven también lo que ahora intentamos justamente impedir. La eliminación del voto preferencial. Por ejemplo, todos hablan de todos los partidos, y tú has entrevistado a mucha gente que dice, por ejemplo, las elecciones internas en los partidos en realidad son manipuladas, nadie cree en ellas. Bueno, que lo hagan los organismos electorales. ¿Quién mejor que ellos? ¿Quién mejor que ellos? Imparcialidad, idoneidad, experiencia. Además, eso sería incluso un financiamiento indirecto. De esa manera, ¿no? O el tipo de elecciones internas en los partidos que no existen. Elecciones internas pero tú ves... Solo el APRA, el PPC y Patria Roja, que no está inscrita. Pero sin embargo tú ves los documentos que aparecen que se han hecho este tipo de eventos, ¿no? Hecho la ley, hecha la trampa. No, bueno, sí, Acción Popular hace sus elecciones internas con la OMPE. No lo hace con la OMPE. El PPC lo hace con la OMPE. No. Lo que hacen ahora, y por ley, es que el partido político solicita a la OMPE, y es facultad del partido, que colabore en sus elecciones, pero de asistencia técnica, no es que se las hace ese comité que muchas veces es cuestionado, ¿no? Un comité electoral que no tiene recursos, que no tiene autonomía de su dirección central, lo mismo que nada, pues, ¿no? Bueno, me están pidiendo una pausa y regresamos. Vamos a preguntar a José Eliche también algo.